y les voy a presentar mi tema de tesis, representaciones sociales acerca del psicólogo educativo que tienen las comunidades educativas de dos escuelas primarias, la visión pública y la privada en Guadalajara, Jalisco. Bueno, para empezar podemos ver la agenda de la exposición del día de hoy en nuestro lado izquierdo y voy a comenzar planteando el problema que dio pie a esta investigación. En México existen 117 programas universitarios que forman en psicología educativa. De estos, 84 son licenciaturas, 2 especialidades, 31 maestrías y no existe un doctorado. Tan solo en el ciclo escolar 2019-2020 habían 11,630 estudiantes matriculados en alguno de estos programas en formación, 1,240 se titularon y 1,885 egresaron. También en México existen profesionales empleados en psicología de la educación. En el ámbito público encontramos diferentes servicios en México de apoyo, como la CAPEP, el CAPEP y USAER, escolarizados como el CAM, de orientación CRIE y WOP, y específicamente en el Jalisco existe el servicio que se llama Equipo Interdisciplinario de Intervención Psicopedagógica. Ahora, en el ámbito privado podemos encontrar algunos colegios particulares que cuentan con departamentos psicopedagógicos, y en todos estos servicios se incluye al profesional de psicología en la educación básica. Pero, ¿qué pasa? En México no existen asociaciones profesionales propiamente en psicología educativa. Esta situación termina invisibilizando aquellos beneficios que supone contar con estos profesionales dentro de las escuelas. Tampoco existen regulaciones o leyes que señalen y sobre todo especifiquen la necesidad de contar con estos profesionales en las escuelas de educación básica, lo cual hace que a nivel de educación básica, en términos regulares, en lo regular, no existe un reconocimiento como tal de su rol profesional por parte de las administraciones públicas. Y en términos de educación especial, desde el 2014 no se han abierto nuevas plazas vacantes en especialidad de psicología educativa. Y los que ya están dentro de este sistema se enfrentan ante un escenario limitante. ¿Por qué? Porque suelen tener una sobrecarga laboral, ya que les toca visitar de entre 5 a 11 escuelas. Se observa una poca valoración de su rol, una escasa claridad de sus funciones porque se tiende a confundir con el de otros profesionales de la educación. Hay una poca cobertura, ya que solamente el 4.7% de todas las primarias del país cuentan con una USAER y de los equipos de USAER únicamente el 55% de estos cuentan con la figura del psicólogo. Además de que hay un alcance limitante en estos servicios, ya que estos se enfocan en atender las necesidades educativas especiales. Todos estos fenómenos se vuelven problemáticos ya que estamos en un escenario en el que cada vez hay más y más profesionales formados en psicología educativa que se enfrentan a este escenario limitante y lo cual tiene una repercusión directa en procurar impulsar y asegurar una educación realmente inclusiva e integral, así como lo propone nuestra nueva reforma educativa. Es entonces que se visibiliza una necesidad de aproximarse a las interpretaciones y saberes que los diversos agentes escolares construyen en relación con el ser y el hacer del psicólogo educativo dentro de las escuelas, específicamente en las primarias. Una forma de aproximarse a estas lo constituye el estudio de las representaciones sociales, ya que aproximarse a las representaciones sociales nos va a permitir entender cómo se ha ido construyendo la realidad social del psicólogo educativo en México y con esta información construir propuestas de actuación dirigidas tanto a mejorar el escenario laboral como el formativo de este profesional en el país. Es entonces que llegamos a la pregunta que intentamos dar respuesta con esta investigación de cuáles son aquellas representaciones sociales acerca del psicólogo educativo que tienen los integrantes de la comunidad de 2 escuelas primarias en Guadalajara, México, una pública y otra privada. En cuanto al estado del arte, se hizo una revisión bibliográfica de 48 artículos en que hablaban específicamente ya sea del psicólogo educativo o del psicólogo en contextos escolares, psicólogo de la educación, psicólogo escolar. Aquí, como podemos ver, la mayoría de estos estudios se enfocan a abordar esta situación desde otras teorías como percepciones, actitudes, opiniones, perspectivas, imágenes, creencias y conocimientos, y en su menor cantidad se enfocan desde la teoría propiamente de las representaciones sociales.
Ahora, para hablarnos más de estos fundamentos teórico-conceptuales, es importante mencionar que esta teoría tiene un origen en Francia en 1961 por Serge Moscovici en su tesis doctoral, El psicoanálisis, su imagen y su público. La definición de representaciones sociales implica que este es un conocimiento del sentido común que se elabora de manera social y es compartida y orienta las prácticas de la cotidianidad. Aquí es donde se hacen presentes estereotipos, opiniones, creencias, valores, normas, conocimientos, actitudes con valor práctico. Y por ello, las funciones que tienen estas representaciones sociales es, por un lado, permiten producir significados a las personas que les permiten comprender, evaluar, comunicar y actuar en su mundo social. Entonces, las representaciones sociales se pueden observar como un proceso y como un producto. Al ser vistas como un producto, podemos distinguir tres dimensiones principales. La actitud, de qué se hace, la información, qué se sabe y el campo de representación, cómo se interpreta. Esta teoría han surgido dos enfoques principales que tenemos, el procesual y el estructural. En el enfoque procesual podemos ver las representaciones sociales porque se enfoca en el contenido y son vistas como un proceso, un pensamiento constituyente que es dinámico y que cambia. Por el otro lado, en el enfoque estructural, se enfoca precisamente en cómo los elementos se van estructurando en una red, en una estructura propiamente dicho, y esta suele ser más estable y vista como producto o pensamiento constituido. Este último enfoque, el estructural, permite perfilar la teoría del núcleo central, en el que podemos identificar claramente un sistema o núcleo central donde los elementos contenidos en esta van a ser los que sean más estables, abstractos y resistentes al cambio dentro de la representación. Suelen ser también aquellos más arraigados a la historia y a la sociedad y la base colectivamente compartida. En cambio, en el sistema periférico tenemos una base más individual con elementos más concretos y operacionales que están relacionados con la práctica cotidiana y las experiencias particulares. Aquí en el sistema periférico se encuentran los elementos menos estables y más fácilmente modificables de la representación, pero también dan sentido al sistema central. Después podemos encontrar las zonas de cambio potencial, que realmente los elementos contenidos en estas son una fuente de cambio y son potencialmente desestabilizadoras de la representación social. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos o pueden salir completamente de la representación o pueden incluso reemplazar a los del sistema periférico. Es entonces que llegamos al objetivo general de esta investigación, que fue analizar las representaciones sociales acerca del ciclo educativo que tienen los integrantes de la comunidad educativa. Se contemplaron docentes, padres de familia, estudiantes y directivos de dos escuelas primarias en Guadalajara, México, una pública y otra privada. En los objetivos específicos, entonces podemos identificar que en un primer momento, pues, se intenta identificar y analizar estas representaciones sociales en los docentes, en los padres de familia, en los estudiantes de cada una de las escuelas, en los directivos, y con ello identificar posibles similitudes y diferencias entre estas representaciones sociales, visto desde una escuela y otro y visto también entre cada uno de los participantes o agentes escolares participantes. En cuanto a la metodología de esta investigación, tenemos que se enmarca en el paradigma interpretativo con metodología cualitativa desde un enfoque estructural y procesual de la teoría de las representaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que retomo ambos enfoques de la teoría para construir para indagar y saber cómo está construida esta representación social. El diseño es mixto de tipo de triangulación, lo cual refiere a que tanto lo cuantitativo como lo cualitativo se realizan de manera simultánea, ya que ninguno es consecuencia de otro y se complementan entre sí porque tienen ambos el mismo valor. En la delimitación espacio-temporal tenemos una escuela de educación primaria pública, la cual cuenta con un equipo interdisciplinario de intervención psicopedagógica. Dentro del equipo hay una psicóloga y
La escuela primaria privada cuenta con psicólogos que desempeñan funciones de monitores para la inclusión educativa. Ambas escuelas están ubicadas en ambientes urbanos de Guadalajara, Jalisco, y la recogida de datos se dio durante el periodo de enero a marzo de 2020. Los participantes de esta investigación desde el enfoque estructural fueron 20 docentes, 20 estudiantes y 20 padres de familia en cada una de las escuelas. Este tamaño fue basado en el modelo del consenso cultural del Weller, que para el estudio de patrones culturales, lo cual indica un nivel de confianza de 0.95. Desde el enfoque procesual, pues se contempló indagarlo en cada una de las directoras de cada uno de los planteles. Asimismo, como técnicas de recolección de datos, bueno, desde el enfoque estructural se utilizó un instrumento de listado libre, el cual, como pueden ver en pantalla, implica preguntarle al participante cuáles son aquellas primeras 5 palabras que se les vienen a la mente cuando escuchan psicólogo educativo, y después tenían que ir respondiendo el por qué habían escrito cada una de esas palabras. Desde el enfoque procesual se utilizó una técnica de entrevista semiestructurada en la que se indagó con las directoras principalmente aquellas características profesionales de ellas y del escenario en el que trabajaban, qué es lo que ellas consideraban es y hace un psicólogo educativo específicamente en las escuelas, cuál es la imagen que consideraban tenía la sociedad mexicana en torno a este profesional, así como cada una de las escuelas de educación básica, si habían tenido alguna experiencia directa con estos profesionales y cómo habían sido estas experiencias, y se les indagó acerca de elementos valorativos, por ejemplo, qué tanto consideraban la importancia o no de tener a estos profesionales dentro de las escuelas y la necesidad o no de políticas públicas para ello. Entonces, en cuanto al procedimiento, como ya mencioné, yo hice 2 análisis. En primera, el análisis estructural me permitió establecer y describir la organización y la estructura de las representaciones sociales, y podemos ver los pasos en pantalla. Y en cuanto al análisis procesual, me permitió determinar aquellas categorías temáticas que surgieron del mismo discurso de todos los participantes. Entonces, en cuanto a los recursos, como podemos ver en pantalla, tuvimos los humanos, financieros, materiales tecnológicos, y los softwares utilizados para el enfoque estructural me apoyé del Anthropac, y para el enfoque procesual me apoyé del Atlas T. Tuve consideraciones éticas en cuanto a un consentimiento informado verbal para realizar las entrevistas a los directivos, el consentimiento informado escrito, para los listados libres con estudiantes por ser población menor de edad, y en todo el proceso siempre se buscó asegurar la confidencialidad y el anonimato de los participantes. Es entonces que hemos llegado a la parte de los hallazgos de esta investigación, en la que me voy a detener un poco más, porque los hallazgos nuevamente los dividí desde el enfoque estructural y desde el enfoque procesual, recordando que ambos me dan diferentes perspectivas acerca de la representación social que se construye alrededor del psicólogo educativo. Entonces, desde un enfoque estructural, como vemos en pantalla, esta es una representación prototípica que se encontró en la población de los docentes, distinguiendo entre la primaria pública y la primaria privada. Los elementos que están sombreados, como lo es apoyo y ayuda, ambos se concentran en el núcleo central de la representación y coinciden en ambas escuelas. Aquellos, por ejemplo, en la primaria pública, los docentes además añaden términos de orientación y atención, y en la primaria privada consideran adecuaciones, intervención, formación, proceso y estrategias. En cambio, en el sistema periférico, y recordando que este sistema lo componen aquellos elementos más arraigados a la experiencia práctica, directa, cotidiana, encontramos un elemento similar que es el de seguimiento, pero de ahí se encuentran diferencias. Las zonas de cambio potencial también vemos diversos elementos, entre ellos palabras como terapia, emociones,
mente, etcétera, que más adelante se podrán discutir. En el caso de los padres de familia, además de ayuda y apoyo que también se evidenciaban en el núcleo central de los docentes, aquí se añade el guía y visto o viendo al psicólogo educativo como aquel especialista o que tiene cierta formación. También, si nos damos cuenta, aquí en el sistema periférico no hay tantos elementos de hecho, no hay ningún elemento que coincida en torno a lo que consideran es y hace el psicólogo educativo. En cuanto a los estudiantes, podemos identificar que también ellos en el núcleo central coinciden en el término de ayuda, pero además le agregan el de educación, lo relacionan directamente con la educación. En los estudiantes de primaria pública es interesante observar que en el núcleo central se encuentra la palabra de problemas y en los de primaria privada lo relacionan en la escuela y lo ven como un maestro o como alguien que da clases. Aquí el elemento que coincide en el sistema periférico es que le atribuyen la calidad o la característica personal de bueno y pues las diferencias nos remiten nuevamente a estas experiencias diferentes que han tenido con el profesional. Entonces, ahorita vamos a llegar a los hallazgos desde el enfoque procesual, que nuevamente es aquí donde se identificaron categorías del mismo discurso de los participantes. Una principal categoría nos habla de lo que consideran es el perfil profesional del psicólogo educativo. Aquí eran discursos alineados a que necesita una licenciatura, se forma en una universidad, se tiene que preparar, tomar cursos, etcétera. Y como podemos ver, los estudiantes no mencionaron nada con respecto a esta categoría. En realidad se identificó propiamente en los docentes y en padres de familia. De ahí, en cuanto a las características personales, eran todos aquellos elementos cuando ponían que era empático, colaborador, trabajador, inteligente emocionalmente hablando, etcétera, etcétera. Aquí fueron los estudiantes que más atribuciones de este tipo de características personales hicieron en comparación con docentes y padres de familia. Ahora, la mayor carga de discursos y de explicaciones que dieron está presente en las funciones que le atribuyen al psicólogo educativo de ayuda, apoyo, guía, orientación, acompañamiento y seguimiento, pero se pudo establecer una subcategoría de acuerdo a cómo estaban planteando este tipo de orientación, ayuda, apoyo, desde un enfoque preventivo y de desarrollo o desde un enfoque remedial o individual. Aquí realmente podemos observar diferentes índices y porcentajes dependiendo de cada una de las poblaciones y más adelante discutiremos esta parte, porque también dentro de estos discursos había claramente algunos elementos que hablaban de una atención a la educación especial como tal, cuando mencionaban que atendía a estudiantes con discapacidad, aquellos que tenían necesidades educativas especiales, etcétera. Pero si podemos observar, esta subcategoría es la que menor índice de frecuencias aparece y en cambio la atención a la educación regular, que era específicamente en aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje, se ve con mayor abundancia. De ahí una categoría que solamente apareció en la población de los docentes es algunos discursos o explicaciones que tienen que ver con la función de investigar o de analizar. De ahí los lugares propiamente dicho hablaban de la escuela y de la población siempre se referían a niños y adolescentes. Hubo algunos elementos en la escuela primaria pública de docentes y padres de familia que nos hablaron de condiciones laborales y esta categoría no se encontró en la primaria privada. Además de estas condiciones laborales, hubo valoraciones, todas estas explicaciones que daban cuando referían si es importante su presencia, es necesario, da beneficio, es sano, etcétera, se concentraron en esta última categoría. Entonces, en cuanto a los directivos, tenemos una similitud en cuanto al contenido,
que hablaban del perfil profesional del psicólogo, las funciones que daba. Dentro de la imagen, ellos mencionaban cómo consideraban era vista en la sociedad mexicana, algunas causas posibles de esta imagen, porque ambas directivas mencionaban que esta imagen es desconocida, no se tiene y no es clara, y por qué consideraban que se generaba esta imagen en la sociedad y algunas acciones que consideraban podían generarse para transformar esta imagen. Asimismo, hablaron de condiciones laborales, hablaron de explicaciones que valoraban la labor de este profesional y también consideraron algunos retos acerca de a los que se enfrenta este profesional. Entonces, para la parte de la discusión, recordemos que las representaciones sociales se componen de las tres dimensiones principales: información, actitud y campo de representación. Entonces, en cuanto a la información, se habla de cuál es la densidad y precisión que tienen los participantes en torno a la información del objeto de representación, en este caso del psicólogo educativo. Entonces, yo pude determinar esta área a partir de con qué extensión y con qué profundidad ellos eran capaces de dar explicaciones acerca de lo que es y hace un psicólogo educativo. Aquí se pudo observar que no existen diferencias marcadas entre la escuela pública y la privada, lo cual coincide con el estudio de Orellana, pero sí existen diferencias presentes si lo comparamos entre padres de familia, docentes, directivos y estudiantes. Ahora, sí se pudo observar que en cuanto a la información, claramente los docentes tienen mayor cantidad, mayor precisión acerca de lo que refieren si hace un psicólogo educativo en términos del perfil profesional. Y también se pudo evidenciar que, a diferencia de otros estudios que han encontrado términos como de líder, liderazgo, agente activo, en este estudio ninguno de los participantes habló o consideró que el psicólogo educativo era visto como tal, lo cual puede referirse quizá a lo que en un estudio mencionaban, que lo pueden percibir como un agente pasivo que solo responde a la demanda de lo que los docentes y directivos le piden. Y también se identificó que los estudiantes lo consideran como un profesional confiable en concordancia con este otro estudio. En cuanto a las funciones, nuevamente, aquí es donde estuvo la mayor carga de definiciones y explicaciones. Esto quiere decir que cuando a alguien se le pregunta de un psicólogo educativo, es más probable que hable de sus funciones y de lo que hace dentro de este contexto escolar. Y también podemos identificar que en mayor o menor medida hubo una mayor cantidad de presencia de funciones desde un enfoque remedial que desde uno preventivo. Y esto coincide con diversos estudios que hablan de que si bien hay mayor presencia del enfoque remedial, también lo hubo del enfoque preventivo, y puede empezar a decirse que hay una mayor visibilización de otros campos de acción del psicólogo educativo y se empieza a distinguir de lo que hace la psicología clínica. No obstante, se contrapone con la mayoría de los estudios que hablan de que sigue muy presente esta imagen y perspectiva clínica cuando hablan del psicólogo educativo, que lo ven como un terapeuta que apaga fuegos, que resuelve problemas, que está esperando a que ocurra algo para atender y solucionarlo, y lo cual se puede ver como una barrera para que los psicólogos desempeñen sus funciones de manera adecuada. Asimismo, como ya había mencionado, hubo muy pocos elementos en el discurso de los participantes que hablaran de la atención a la educación especial, y esto se contrapone con todos los estudios que encontraron algo diferente en torno a que ellos identificaron que era más fácil en su representación social asociar al psicólogo educativo con este enfoque de educación especial o con este enfoque de atención a las necesidades educativas especiales. Entonces, en cuanto a la función de investigar y analizar, podemos decir que concuerda con el estudio de Fernández Vázquez y Ubiarco, ya que ellos también identificaron en la representación de los participantes
que existen conocimientos y herramientas que el psicólogo educativo debe poseer para investigar, es lo que refieren, pero se contrapone con un estudio más reciente que habla de que ningún participante mostró o evidenció explicaciones acerca de esta función de investigar y analizar. Por otro lado, bueno, todos los discursos hablaban de que el psicólogo trabaja en las escuelas, el psicólogo educativo trabaja en las escuelas y atendiendo a niños y adolescentes, lo cual se enmarca en lo que decía Cuartas, de que la mayoría de los espacios de trabajo que le atribuyen a este profesional son los escenarios formales de la educación, cuando sabemos que va más allá en su formación y lo que puede llegar a hacer e impactar dentro de la educación. Asimismo, bueno, de condiciones y valoraciones, hay condiciones laborales que se visibilizaron en el discurso que tienen que ver con la carga administrativa. Algunos padres de familia y docentes hablaban de que el psicólogo educativo tiene mucha carga administrativa, lo cual concuerda con el estudio de OSA, donde se identificó que hay una insuficiencia en el tiempo y que entonces no pueden llegar a cumplir todas las funciones que les corresponden. En cuanto a las valoraciones, en este estudio pudimos ver que ya se empieza a visibilizar una pequeña pero relevante necesidad para contar con estos profesionales en la plantilla escolar. ¿Por qué? Porque ya empiezan a surgir estos discursos de es necesario, es importante, lo necesitamos, etcétera. Esta valoración positiva concuerda con la percepción de importancia y de apoyo significativo encontrados en unos estudios, pero se contrapone con los encontrados en otros estudios que identificaron que aún hay una valoración muy negativa hacia el rol, en el que no desean ni siquiera la presencia de este profesional en las escuelas. Y esto implica e impacta directamente en las políticas públicas y en la carencia de las mismas para incluir a estos profesionales dentro de las escuelas del país. Asimismo, pues esto conlleva varios retos, los retos de posicionarse en un rol definido con claridad y funciones bien específicas, así como el tema del presupuesto económico para que se le otorgue y se le pueda brindar este escenario en el que se pueda desempeñar sus funciones de manera óptima, el distinguirse con otros profesionales de la educación, y aquí también se habla en términos formativos, qué tanto la formación va a impactar en lo que hace y no hace o debería hacer las diferentes profesiones de la educación, y pues clarificar y visibilizar las funciones. En cuanto a la actitud que habla de la disposición, ya sea favorable o no, que se tiene hacia el objeto de representación, pues pudimos identificar que todas las características personales que los participantes le atribuyeron al psicólogo educativo denotaban una valoración positiva. Y esto se puede referir a una actitud favorable que, como orienta las prácticas, la conducta puede ser de apertura a recibir estas interacciones, este apoyo, este servicio. Entonces, aquí podemos mencionar que, como lo que dice el estudio de Medina, que es necesario que exista una percepción positiva hacia este profesional para que sea visto como un profesional importante y necesario en las escuelas. Y con ello también se visibilice la necesidad de integrarlos como parte obligatoria dentro de las plantillas escolares. El valor que un directivo le atribuye al psicólogo educativo va a también tener repercusiones, porque al final de cuentas en muchas ocasiones ellos son los que brindan o no los recursos y buscan o no estos apoyos. Entonces, de ahí la importancia también de identificar en los directivos cómo está esta representación social acerca de la importancia o no de contar con estos profesionales en las escuelas. Asimismo, lo que el docente le atribuye va a ser muy importante, porque si lo ve como una lucha de poder o de cordialidad o de indiferencia, va a implicar y va a tener consecuencias directas en la interacción que establezcan y en las funciones que pueda llegar a desempeñar. Entonces, también podemos mencionar las expectativas altas y abrumadoras que diversos estudios han identificado y que propiamente en no se pudieron identificar todos estos elementos,
pero sí es importante mencionarlo por la cuestión de que a partir de estas expectativas que tengan, es que se va a moldear la imagen del psicólogo y se van a poder limitar o promover sus funciones. Ahora, en el campo de la representación, como ya mencionamos, pues tiene que ver con esta estructura establecida y aquí lo que les muestro en pantalla es las coincidencias que estaban dentro del núcleo central de cada una de las poblaciones. Como vemos, ayuda y apoyo siempre son las palabras que están bien establecidas en el núcleo central de cada uno de los participantes y de todos en su conjunto, con algunas diferencias entre padres de familia, estudiantes y docentes. Esto coincide completamente con unos estudios de Ansel Muñiz y de García. Podemos identificar en el núcleo central de los estudiantes la palabra problemas, pero que nuevamente podemos intentar identificar que su rol empieza a distanciarse de lo clínico. También la palabra de emociones habría que contextualizarla mucho en esta nueva reforma educativa que promueve la educación en el desarrollo socioemocional y cómo los agentes escolares van a identificar al psicólogo como un profesional que apoya en esos procesos. Y también el hecho de que existe en el núcleo central la palabra maestros nos refiere un poco a cómo es percibida su función de dar clases o no y qué tanto a nivel formativo tendría implicaciones en esta esfera profesional. Entonces, como conclusiones, el objetivo sí se cumplió, sí logré analizar estas representaciones sociales en cada una de las poblaciones de acuerdo a cada una de las escuelas. Podemos concluir que en cuestión de información existe una densidad y precisión dentro del contenido, que no hay diferencias significativas entre las escuelas, pero sí entre los agentes escolares. Existe una actitud positiva hacia la figura del psicólogo educativo, lo cual puede avisarnos que hay una posible disposición favorable y de apertura hacia sus funciones, pero hay que interpretar esto con bastante cautela, que la estructura idealmente se compone en su núcleo central por apoyo y ayuda, y las diferencias más significativas se encuentran en el sistema periférico. No existe una representación social acerca del psicólogo educativo como figura definida, pero sí acerca de un psicólogo que trabaja en contextos escolares y los relacionan con las funciones que puede desempeñar, sus características personales y lo que esperan de su rol. Y con todo lo encontrado también podemos concluir que estas representaciones sociales siguen en construcción porque hay elementos que se reconocen y sí son propios de la figura del psicólogo educativo, pero que aún no lo identifican como tal. Entonces, podemos concluir también que si bien lo ven como un apoyo y una ayuda en temas de aprendizajes académicos, empiezan a entreverse estos elementos en temas de convivencia y emociones. Esto exige a nivel de formación y práctica profesional de limitar claramente cuáles son aquellas funciones que le corresponden y cuáles van a ser las que no, para evitar nuevamente caer en una función de todólogo. El promover espacios para sensibilizar y reflexionar qué tanto esta ayuda y apoyo es percibida como necesaria y imprescindible en las escuelas, y por ello qué tanto se necesitan crear políticas públicas para incluirlas en estas. Podemos hablar también de que todavía está presente un psicólogo clínico, palabras de terapia, palabras de atención individual, atención en problemas, pero se está transitando hacia verlo como un agente o una intervención más social, y los pocos elementos relacionados con la educación especial que se identificaron pueden estar en directa relación de que ninguna de las dos escuelas contaba propiamente con un servicio de educación especial. Aquí me gustaría retomar ya para ir concluyendo, ¿en qué medida el surgimiento de una nueva ley o política pública en la que se intente incluir a estos profesionales en las escuelas de educación básica tendrá un recibimiento que permita la transformación positiva de las representaciones sociales y que esto le añada mayor comprensión, mayor claridad de su actuar profesional? ¿Por qué? Porque en
febrero del 2020, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, habló de que CEP estaba analizando tener psicólogos itinerantes en las escuelas públicas. Entonces, aquí habría que, o sea, pensando en todos los hallazgos identificados en esta investigación, habría que ver qué tanto esta cuestión de la itinerancia va a ser ideal o no para las funciones que va a conseguir el psicólogo dentro de las escuelas. El hecho de que sean estudiantes en formación, qué tanto o cómo se plantearía esta situación, tanto cuando egresen, a qué escenario profesional se van a enfrentar, si va a haber plazas, si va a haber algún tipo de servicio en el que se puedan incorporar o no, si el enfoque que ellos están planteando va a ser un enfoque clínico y regresemos a la atención individual, etcétera, o lo van a promover más a lo social, y si va a ser una atención de educación regular o especial. Son como las preguntas que quedan latentes en torno a esta cuestión. Las fortalezas de este estudio es que es, pues, hacer un diseño mixto que ocupó una diversidad de técnicas de recolección de información y abarcó también una diversidad de participantes, permitió crear esta complejidad y profundidad de las representaciones sociales que existen. Las limitaciones es que en ninguna de las dos escuelas había un psicólogo formado en psicología educativa como tal. Ambas tenían psicólogos, pero no tenían la especialidad en psicología educativa. Asimismo, ninguna de las escuelas contaba con un servicio de apoyo, como lo es la USAER o la UOP, y podemos hablar que en la escuela privada, pues los psicólogos que estaban ejerciendo ahí tenían funciones de docencia y de monitoreo, y en la pública el psicólogo pertenecía al equipo psicopedagógico. Es por ello que de las recomendaciones es importante que se continúe esta línea de investigación a través de la teoría de las representaciones sociales, que se utilice método mixto y nuevamente la diversidad de técnicas y poblaciones participantes para nuevamente seguir construyendo y entendiendo cómo se abona esta complejidad en cuanto a la representación del psicólogo educativo. Ampliar la muestra de escuelas a que en ellas estén diversos servicios de apoyo, como los mencionados anteriormente. También sería muy interesante que se ampliara la muestra de educación básica, y en este sentido yo me enfoqué en primarias, pero sería muy interesante identificarlo en las escuelas preescolares y en el nivel secundaria. Y por último, una recomendación sería considerar el escenario nuevo actual en el que estamos viviendo, que es la pandemia, y si esta situación ha reconfigurado y ha transformado y de qué manera lo ha hecho estas representaciones sociales que se tienen acerca de este profesional. Si se ha visibilizado más la necesidad, si no, la importancia, si no, y si esto va a permitir un mayor reconocimiento y entendimiento social de acerca de lo que es y hace. Entonces, pues como ven en pantalla, hubo varios procesos en cuanto a la reflexividad, en cuanto a cada una de las etapas que fui viviendo para la construcción de esta tesis, y lo que se deriva de esta investigación es que ya tuve una ponencia presentada en el Seminario Internacional de Imaginarios y Representaciones. Participé con un cartel en esta semana de investigación científica, que obtuvo el segundo lugar, y ahorita en abril está por publicarse el primer artículo que saldría de esta investigación. Pues aquí tengo algunas referencias. Y muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos los que colaboraron, me apoyaron y me acompañaron en este proceso, y eso sería.